Bueno, amado, como ustedes saben, la vez anterior tuve la oportunidad de predicar sobre sexo y consideré que era sumamente importante hablar sobre el tema, porque una iglesia relevante para este tiempo es una iglesia que tiene que hablar de aquellos temas que son de interés en este tiempo. Y si la sexualidad se ha convertido prácticamente en el eje alrededor del cual todas las cosas giran en nuestra sociedad, yo creo que la iglesia tiene que romper todos los tabúes sobre el tema y tenemos que atrevernos a hablar sobre lo que la Biblia dice con respecto a la sexualidad. Así que en mi mensaje anterior hablé sobre este tema y hablé sobre la espiritualidad del sexo. Dicho sea de paso, tengo que reconocer que la predicación del domingo pasado del pastor Jacobo fue espectacular, espectacular. Y yo lo felicito por ese mensaje que trajo tanta bendición, que dejó que provocó a mucha gente a hablar sobre el asunto. Hablé sobre la espiritualidad del sexo y sobre la revelación descubierta en el Génesis de nuestra semejanza a la Trinidad Divina. También hablé sobre el impacto que el pecado tenía o tiene sobre nuestra sexualidad y cuánto interés Satanás tiene de robarnos la pureza de nuestra sexualidad. Hablé sobre el pecado del yugo desigual, que trata de aquellos cristianos que se unen en matrimonios con gente que no conocen a Dios. La Escritura lo llama pecado. Hablé sobre la indisolubilidad del matrimonio y las consecuencias de violar esa ley divina. Expliqué por qué Satanás utiliza la sexualidad para atarnos. La sexualidad es tan poderosa y que tiene un poder tremendo para atar nuestra mente. Y Satanás quiere dos cosas de nosotros, nuestra mente y nuestros ojos. Y es precisamente las dos áreas de nuestro cuerpo que más nosotros tenemos que proteger. Hablé sobre el sexo matrimonial que solo es profundamente placentero cuando se mantiene dentro de un marco de romanticismo, de honra, de comunicación respetuosa. Y hablé inclusive de cómo orar antes de ese momento de intimidad lleva la sexualidad matrimonial a otro nivel. Si sacas la sexualidad de ese contexto, mancharás tu lecho matrimonial. Y también expliqué que Dios responsabiliza a los padres para que estos pastoreen a sus hijos, de tal manera que ellos puedan mantenerse puros a lo largo de sus vidas y puedan sentir la satisfacción de llevar a tus hijos vírgenes al altar de Dios, del matrimonio. Hablé también sobre el efod, que es el delantal que simboliza nuestra responsabilidad de proteger los ojos de nuestro prójimo. También hablé sobre, ¿verdad?, un tema delicado pero necesario. Hablé sobre nuestros orgasmos, que los dueños de nuestros orgasmos son nuestros cónyuges. Así lo dice, así lo declara Primera de Corintios capítulo 7. Nadie más tiene derecho sobre mi cuerpo, nadie tiene derecho sobre tu cuerpo, solo tu cónyuge. Ni siquiera yo tengo potestad sobre mi cuerpo para autoinducirme un orgasmo, sino solamente mi cónyuge. Por último, si las Escrituras nos enseñan que tener relaciones sexuales mantiene a Satanás a la raya, por lógica, entonces las relaciones sexuales conyugales son una actividad de guerra espiritual. Así que hagan guerra espiritual y mantengan a Satanás a la raya. En conclusión, conocer estas grandes verdades sobre la sexualidad nos van a hacer mucho más fuertes en el Señor. Nos van a capacitar para podernos enfrentar victoriosamente a las fuerzas del mal que han llevado la sexualidad a los niveles más profundos de corrupción. Este tiempo que nos ha tocado vivir es muy, muy difícil, pero no cogerle miedo al asunto, educarnos, prepararnos y
y hacer uso de una herramienta poderosa que Dios consagró para nosotros, no para nadie más, para nosotros, pues es de sabios, y una iglesia relevante tiene que educar a su gente sobre el tema, aunque nos critiquen, aunque nos condenen, aunque nos llamen carnales, porque todavía consideran que el tema es carnal. Lo sentimos, pero hemos decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Para hablar del tema hay que tener valor, porque son pocos los amenes y los gloria a Dios que escucho, pero no importa. La sexualidad es una de las áreas de la vida que por el gran poder que tiene hay que regularla. La sexualidad hay que ponerla bajo control. Ese orden que Dios estableció sobre la sexualidad desde el punto de vista de pecados como por ejemplo fornicación, adulterio, la homosexualidad, la obscenidad, la inmoralidad, etcétera. Todas esas cosas, la ley de Dios las reguló. Y las reguló no para creyentes, sino para toda la creación. Todas las naciones del mundo serán juzgadas al final de los tiempos por cómo se sujetaron a la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Y una iglesia relevante, y una iglesia para este tiempo, para que la venida de Cristo no nos tome de sorpresa como ladrón en la noche, nosotros tenemos que conocer los tiempos y tenemos que estar al tanto de cómo los sistemas de este mundo se confabulan para preparar el lugar, preparar el ambiente para el anticristo. Las sociedades antiguas e imperios poderosísimos se destruyeron a sí mismos por el desenfreno de su vida sexual. Y hoy solo quedan ruinas de esos imperios. Por lo tanto, considero que es sumamente necesario que las civilizaciones presentes, contemporáneas, regulen su sexualidad. De hecho, así fue cuando nuestros países fueron constituidos, como por ejemplo Estados Unidos, Puerto Rico. El mismo Código Civil de nuestros países reconocieron la necesidad de regular la sexualidad de la sociedad. La Constitución contempla muchas leyes de índole moral, tomando como marco de referencia la Biblia. Y quiero repetirlo otra vez, es bien importante entender que nuestras constituciones políticas en nuestros países se establecieron utilizando principios bíblicos. Es importante que los cristianos de este tiempo sepan detalles importantes de la historia. La Constitución fue escrita por políticos que amaban al Señor y abrazaron el cristianismo. Por eso, en aquel tiempo de nuestros fundamentos, no hubo ningún conflicto entre el gobierno que respaldara los principios de calidad de vida que el cristianismo propone. No había problema con eso. El gobierno, que de hecho castigaba a aquellos que violaban estos principios por considerar que eran prácticas sexuales nocivas contra el matrimonio, contra la familia y contra la sociedad. Por eso, todas las autoridades gubernamentales tienen que estar sujetas a Dios. Llámense presidentes, llámense jueces, llámense legisladores. De lo contrario, estos hombres con poder van a tomar decisiones lejos de los preceptos de Dios, en contra de la salud de una nación. Y aun cuando la Constitución estipuló la separación de iglesia y Estado, sin embargo, en el principio de nuestra nación se leía la Biblia como marco de referencia en los tribunales, en el Congreso y también en las oficinas del Ejecutivo. Se leía la Biblia para tomarla de base para muchas decisiones, aun cuando ya el precepto de separación de iglesia y Estado estaba establecido. Se utilizaban historias bíblicas para educar a los niños en las escuelas públicas sobre diferentes materiales de conocimiento general, pero también para inculcar valores. Para los finales de los años 1800, hubo un hombre llamado John Dewey, que fue el arquitecto de la educación moderna.
Y este fue el día fatídico donde comenzó la debacle dentro del sistema educativo en el país. Ese hombre dijo así: la fe y las oraciones son anticuados. No hay Dios ni existe el alma. Al sacar los dogmas y credos, la verdad religiosa quedará sepultada. Por lo tanto, no hay lugar para una ley natural fija o absolutos morales. O sea que nadie puede atribuirse la autoridad para determinar lo que es bueno o lo que es malo. Este hombre trajo una maldición a la nación, porque a él se le atribuye la actual debacle que existe hoy día. Aquí se nota la gran batalla cósmica que hay entre el cielo y la tierra, entre las tinieblas y la luz. Porque Satanás va a tomar hombres prominentes, llamados, reconocidos como gente inteligente y educada, para poder sembrar su agenda anticristo y preparar el mundo para el dominio de ese hombre. En la fundación de la gran prestigiosa Universidad de Harvard, que no sé cuántos de ustedes saben que Harvard fue fundada por cristianos, está escrito en los edificios como parte de una proclamación que define los fundamentos y la visión de Harvard. Mira cómo dice: el principal fin de la vida y los estudios es conocer a Dios. Eso está escrito allí en Harvard. Y a Jesucristo, por lo tanto, todos deben poner a Cristo en la base como fundamento de todo conocimiento y aprendizaje sano. ¿Qué le parece? En la Universidad de Princeton, en la Universidad de Princeton se declaró en su fundación las siguientes palabras: maldito es todo aprendizaje que es contrario a la cruz de Cristo. Para colmo, la Universidad de Columbia, que es una de las universidades más liberales que existe, que ha sembrado corrupción en el tiempo contemporáneo, cuando se fundó esa universidad, la de Columbia, decía en su sello o en su escudo de la universidad: Jehová por cabeza. Tiene escrito el Salmo 36:9, que dice: en tu luz podemos ver la luz. Dice también en ese escudo, cita el Salmo 27:1, que dice: el Señor es mi luz. Y abajo del escudo aparece Primera de Pedro 2:1-2, que es la amonestación para desear la leche espiritual, la leche pura de la palabra de Dios. Eso está escrito allí en ese edificio. Hoy la gran mayoría de las personas lo ignoran, pero eso está allí. El gobernador Morris, que fue uno de los oradores más prominentes de la Constitución, y fue precisamente el que redactó la Constitución, él dijo las siguientes palabras. Esto es increíble. Mira lo que él dijo: la religión es la única base sólida de la buena moral. Por lo tanto, la educación debe enseñar los preceptos de la religión y los deberes del hombre para con Dios. En aquel tiempo, hermanos, ningún político difería con lo que está escrito en la Biblia, porque esos políticos respetaban la Biblia como la palabra de Dios, y sin embargo gobernaban en el precepto de la separación de iglesia y Estado, pero no había ningún conflicto de operar de esa manera. Uno de los hombres más respetados de los tiempos de la Constitución dio un discurso de despedida de su vida política y dijo las siguientes palabras. Me voy a reservar el nombre para ahorita. Mira las palabras de este hombre. Él dijo: la religión y la moral son apoyos indispensables para fomentar las disposiciones y costumbres que consumen a la prosperidad de los estados.
En vano se llamaría patriota el que intente derribar estos dos grandes pilares de la felicidad humana, refiriéndose a la religión y a la moral, donde tienen sostén los deberes del hombre y del ciudadano. ¿Sabes quién fue el hombre que declaró esas palabras? George Washington. El segundo presidente de los Estados Unidos, que se llamó John Adams, él dijo las siguientes palabras. Estoy hablando de un presidente. Dijo las siguientes palabras: los estadistas pueden meditar sobre libertad, pero solo la religión y la moral pueden establecer principios sobre los cuales la libertad puede levantarse con seguridad. Hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué separación de iglesia y Estado estamos hablando? ¿A qué se refería la Constitución cuando reclamó esa separación? Es obvio que la interpretación de los que lo crearon es diferente a la interpretación que se le está dando hoy. Y a mí me interesa, como pastor de esta iglesia, de esta familia, a mí me interesa que los creyentes de nuestra iglesia estén al tanto de los tiempos, y que cuando usted escuche cosas en la radio y escuche cosas en la televisión, que usted no cometa el error de repetir cosas que no entiende, porque hoy están utilizando el concepto de separación y Estado para arrancar a Dios del Estado y arrancar a Dios de toda institución gubernamental. Pero esa no fue la intención original. Así es que nosotros como creyentes tenemos que estar informados y nosotros tenemos que saber la verdad de ese trasfondo. ¿Para qué? Para que cuando vengan estos argumentos engañosos, y he escuchado a cristianos cuando hablamos del tema que me vienen con el argumento de la separación de iglesia y Estado, pero yo le digo: mira, tú no conoces la historia, perdóname, no conoces no conoces ese fundamento para qué se creó. Entonces tengo que educarle, tengo que enseñarle para que entonces descubra que se dejó engañar por argumentos que suenan lógicos, pero no son verdaderos. La reinterpretación moderna del concepto de separación lo que ha querido es sacar a Dios del Estado, cuando eso nunca fue originalmente para lo que se puso. Esto me huele a anticristo, no sé si a ti. Pero en ese mismo discurso de despedida de George Washington, él dijo estas otras palabras. Él dijo al final de su discurso: la moralidad no puede sostenerse sin la religión. La razón y la experiencia nos impiden confiar en que la moralidad nacional pueda existir eliminando los principios de la religión. Qué interesante. Prácticamente todos los políticos de la Constitución querían asegurar que el fundamento de la religión y la moral se mantuviesen firmes a través del tiempo, para así asegurar la libertad nacional y para ser una nación invencible. Es interesante que vino un francés de Europa llamado Alexis de Tocqueville, y este vino a estudiar el nuevo gobierno que se estaba estableciendo en las Américas. Y él hizo un informe, y como parte de ese informe, mira las palabras de Alexis de Tocqueville: esta parte del mundo, refiriéndose a las Américas, esta parte del mundo combinan tan íntimamente las nociones del cristianismo y libertad en sus mentes, que es imposible hacerles concebir una cosa sin la otra. La atmósfera religiosa del país fue lo primero que me sorprendió a mi llegada a los Estados Unidos. En Francia he visto el espíritu religioso y la libertad casi siempre marchando en direcciones opuestas. En América encontré que están íntimamente ligados y predominan sobre la misma tierra. La religión, por lo tanto, dice Alexis de Tocqueville, él concluye: la religión debe ser considerada como la primera de sus instituciones políticas. Desde el principio
La política y la religión han estado de acuerdo y desde entonces no han dejado de hacerlo. Claro, en este tiempo han dejado de hacerlo. Pero mira qué interesante, voy a citar las palabras de un hombre que no era cristiano. Voy a citar las palabras de un hombre que era un pagano, por decirlo de esa manera. No era religioso, se llama Benjamin Franklin. Mira cuáles fueron sus palabras. Él dijo: solo un pueblo virtuoso es capaz de libertad. Al volverse corruptas y viciosas, las naciones tienen mayor necesidad de amos. Mira qué interesante. Este hombre parece ser un genio político que pudo ver que la agenda del anticristo tenía que ser provocar la corrupción del pueblo, provocar que la sexualidad se desenfrene, porque mientras más corrupto sea el pueblo, más necesidad de amos. Y aquel que quería gobernar al mundo y aquel que quiere gobernar al mundo entero necesita la atmósfera, el ambiente de naciones corrompidas para de esa manera establecerse como el único Señor y amo gobernando al mundo entero. Esa es la estrategia. Pero Puerto Rico no va a caer dentro de esa estrategia. Mientras hayan iglesias que conozcan el pasado para no caer en los mismos errores de otras naciones. John Adams, para los que no lo saben, es el segundo presidente de los Estados Unidos. Él declaró las siguientes palabras: nosotros no tenemos un gobierno armado con poder capaz de contender con las pasiones humanas que no se sujetan a Dios. Nuestra constitución está hecha solamente para un pueblo moral y religioso. Es completamente inadecuada. Esta constitución es completamente inadecuada para el gobierno de una clase diferente de personas. Aleluya. Recuerden, amados, que los fundadores de este continente eran inmigrantes procedentes de naciones europeas. Toda esta gente que vinieron de Europa para establecerse acá, a colonizar acá, toda esta gente produjeron nuevos políticos que conocían cómo sus naciones europeas se habían convertido en monstruos con demasiado poder. Con poder para perseguir a la iglesia, con poder para dominar las sociedades. Entonces estos nuevos políticos al establecer las constituciones de las Américas, propusieron separar la iglesia y el Estado para que el gobierno no pudiese inmiscuirse en la iglesia y en la fe y en la doctrina de la iglesia, y para que la iglesia no pudiera ejercer autoridad sobre el gobierno. Y a mí me parece que esa separación de iglesia y Estado, definido de esa manera, es saludable. Me parece que es la forma correcta de trabajar paralelamente el Estado con la iglesia. La intención de esta separación era establecer un gobierno cristiano donde la iglesia no ejerciera autoridad sobre el gobierno. Eso es sano. Miren las palabras de Daniel Webster. Daniel Webster, uno de los hombres más prominentes en el campo judicial. Ahora estamos hablando de una persona de leyes. Él dijo las siguientes palabras: para preservar el gobierno, debemos preservar la moral también. La moralidad descansa en la religión. Si se destruye el fundamento, la superestructura debe caer. Cuando las mentes públicas se llegan a viciar y a corromper, las leyes son una nulidad
y las constituciones un desperdicio de papel. Romanos capítulo 13, la Biblia nos declara en ese pasaje que el gobierno de las naciones han sido establecidas por Dios como delegados de Dios para aprobar lo que es bueno y para protegernos de lo malo, para aprobar lo que es bueno y castigar lo que es malo. Ahora bien, ¿quién decide lo que es bueno? ¿Quién decide lo que es malo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Los gobernantes de hoy aceptan de buena gana las responsabilidades delegadas por Dios para gobernar a sus naciones, pero no están dispuestos a rendirle cuentas a Dios porque no quieren sujetarse a sus mandamientos. Quieren poder, pero no quieren la responsabilidad de responderle a Dios por el poder que Él les delegó. Y eso lo que hace es provocar el juicio de Dios. Ahora ellos, tomando el lugar de Dios, ahora los políticos y gobernantes, jueces y legisladores, quieren tomar el lugar de Dios para definir lo que es bueno y lo que es malo, rechazando los preceptos bíblicos. Por eso es que en este tiempo los hombres están llamando a lo bueno malo y a lo malo están llamando bueno. Señores, este es el tiempo donde al confrontar, donde defraudar a Dios de una forma tan despectiva, están creando una atmósfera de expectación de juicio divino. Nuestra Constitución del Estado Libre Asociado en Puerto Rico, para contextualizarlo un poco a nuestra isla, al igual que la Constitución estadounidense, nunca pretendió sacar a Dios del gobierno. Al contrario, lo incorporó para asegurar que nuestra isla siempre gozara de la bendición de Dios. Por eso fue que desde el principio nosotros fuimos llamados en nuestra fundación la isla del Cordero, refiriéndose al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quienes pusieron, escucha bien, quienes pusieron la estatua de Juan el Bautista así, frente al Capitolio, y quienes pusieron al Cordero sentado sobre una Biblia en el escudo de Puerto Rico, no fueron los sacerdotes católicos, no fueron los pastores evangélicos los que pusieron esa estatua allí frente al Capitolio y los que pusieron al Cordero sentado en una Biblia en el escudo. No, fueron los políticos de profundos valores cristianos que lo aprobaron y declararon esta tierra bendita por Dios. Han pasado varios siglos y ahora hay grupos minoritarios y políticos vendidos a intereses económicos que quieren sacar a Dios del gobierno, lo quieren sacar de los tribunales para establecer sus agendas anticristianas. Han tergiversado el postulado constitucional de la separación de iglesia y Estado para justificar que hay que sacar a Dios, hay que sacar a la Biblia del gobierno y de toda institución pública. Este postulado constitucional no pretendía convertir al gobierno en un ateo. Cuando se originó el precepto de separación de iglesia y Estado, la intención no era convertir al Estado en un Estado ateo, como ahora están pretendiendo hacer. Lo que pretendía era crear un gobierno independiente de la autoridad de la iglesia y garantizar que la autoridad del gobierno no se metiera en la iglesia. Pero manipulados sagazmente, obviamente han logrado hacer un daño increíble. Estos grupos quieren dominar al mundo entero. Estos grupos quieren perseguir a todos los que estén en desacuerdo. Estos grupos están monitoreando lo que se está inclusive enseñando en las iglesias.
Ojalá este mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestro sistema de gobierno y de educación. Ojalá este mensaje pueda llegar hasta los confines de la tierra y llegue hasta el presidente de la nación. Porque si a ellos se les ha olvidado la historia, para eso está la iglesia, para recordarle la verdad de la historia. Los valores morales y la familia es la columna vertebral de un país. El matrimonio es el corazón de la familia. Y nosotros vamos a seguir luchando hasta el final para que ese siga siendo el fundamento sobre el cual nuestra isla funcione. Por si acaso alguien está asustado y dice, ay, yo vine a escuchar una predicación y esto suena a un discurso político. Pues permíteme decirte que para que el mundo entienda y el pueblo de Dios entienda los tiempos que está viviendo, nosotros tenemos que sacar las escrituras y ponerlas juntos con datos y hechos históricos para que nosotros podamos interpretar correctamente dónde estamos en este momento histórico. Pero si hay alguien que está achustado, porque esto suena a revolución, permíteme decirte que nuestra revolución es diferente a las revoluciones que proclaman el mundo. Porque nuestra guerra no es una guerra contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es importante que entendamos que nuestras armas de guerra son la oración. Y que nuestras armas de guerra son la oración y es el ayuno. Y es proclamar la verdad, declarar la verdad, porque con la verdad los pueblos son libres. Así que nadie se asuste. Pero seguiremos proclamando que el amor conyugal está definido por Dios. Que no venga ningún hombre a tratar de redefinirlo. Es la unión de un hombre con una mujer. Claro, ahora la gente están utilizando la estrategia de redefinirlo todo para poder acomodar todos los deseos engañosos de la gente que se desviaron del orden establecido. Siempre el hombre ha querido separarse de Dios para gobernar a su antojo. Ahí tenemos el ejemplo de la Torre de Babel. Cuando el hombre se quiso independizar de Dios para gobernarse a sí mismo y así poder disfrutar de todas aquellas cosas que Dios dijo que eran prohibidas. En todos los tiempos siempre hubo religiosos que apoyaron la apostasía. Y hay algunos religiosos, pastores inclusive, y ministros, que los ponen delante de un micrófono de un canal de televisión y apoyan la agenda del anticristo. ¿Sabes por qué? Porque hablar de ese tema como es un tema moderno, pues hablar de eso es popular. Y hay algunos cristianos y algunos ministros y algunos pastores que se venden por sentirse ser populares. En todos los tiempos siempre hubo gente vendida dentro del pueblo de Dios que renunciaron a los preceptos bíblicos para ser populares ante el mundo. Por lo tanto, no te confundas cuando escuches a cristianos apoyar esas agendas. No te confundas. Abraham Lincoln dijo las siguientes palabras en el primer día nacional de la oración. ¿Sabes que ese hombre, para el año 1863, él convocó y quiso convertir el Día Nacional de la Oración una ley para que en los Estados Unidos siempre se sacara un día para orar? Y el primer Día Nacional de la Oración fue el 30 de abril de 1863. Y mira las palabras de este hombre. Abraham Lincoln dijo: hemos sido receptores de las dádivas más escogidas del cielo. Hemos sido preservados muchos años de paz y prosperidad. Hemos crecido en número, en riqueza y en poder, como ninguna otra nación ha crecido. Pero nos hemos olvidado de Dios.
Nos hemos olvidado de la mano amable que nos preservó en paz y nos multiplicó y enriqueció y fortaleció. Y vanamente hemos imaginado en nuestros corazones engañosos que todas esas bendiciones fueron producidas por nuestra propia sabiduría y virtud superiores. Intoxicados con el éxito continuo, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes como para sentir la necesidad de la gracia redentora y preservadora, y demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo. Es necesario entonces humillarnos delante del poder ofendido, confesar nuestros pecados nacionales y orar pidiendo clemencia y perdón. ¡Wow! Aun cuando Abraham Lincoln está muerto, estas palabras merecen un aplauso. Una iglesia relevante, una iglesia para estos tiempos es aquella que mantiene el mensaje original. Es una iglesia que se acerca a Dios y vuelve a preguntar en la presencia de Dios por las sendas antiguas. Una iglesia relevante para estos tiempos es una iglesia que nunca va a considerar anticuada los fundamentos de la palabra. Una iglesia que aunque nos ataquen y nos persigan, seguiremos repitiendo las palabras que se escucharon en un principio: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Segunda de Crónicas capítulo 7 y verso 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Les suena familiar? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Iglesia de Cristo, pueblo de Puerto Rico, todo, escúchenme, no hay agua y no llueve en los embalses porque Dios está hablando a Puerto Rico. Dios está llamando al gobernador y a todos los líderes políticos y a todos los líderes religiosos del país a que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y nos tornemos a Dios. Cuando nos arrepintamos de nuestros pecados ocultos y nos pidamos perdón los unos a los otros, cuando el gobernador le pida perdón al pueblo, cuando los políticos y jueces que hayan llamado bueno lo que Dios siempre llamó malo, y se arrepientan de todo corazón, entonces Dios va a oír desde los cielos, sanará nuestra tierra, volverá a llover sobre los embalses y nuestra nación se recuperará de esta debacle económica. Dios también está hablando a través de la economía. Y Dios está tomando lo más preciado que muchos hombres tienen, que es el dólar en el bolsillo. Y Dios está apretando también en esa área. ¿Para qué? Para llevarnos a recapacitar. Tendremos que arrodillarnos ante el único Dios verdadero y reconocer que nos desviamos. Pero si nos resistiésemos, si nos ponemos orgullosos y altivos ante la voz de Dios, como hizo el presidente Obama, como hicieron muchos líderes cuando vino lo del 9/11, que dijeron: nos golpearon, pero no importa, nos levantaremos más fuerte que antes. Nos levantaremos porque somos una nación invencible. En vez de aprovechar ese momento para tirarse de rodillas y pedir perdón a Dios. Por eso, 7 años más tarde, la debacle económica más grande que ha visto la historia de los Estados Unidos cayó, de lo cual todavía no se ha podido recuperar. Y vendrán todavía mayores calamidades hasta que la nación decida humillarse delante de Dios. Pero nosotros no vamos a esperar por Obama, y nosotros no vamos a esperar por políticos, ni vamos a esperar por nadie.
Vamos a responder a la voz de Dios y vamos a humillarnos delante de Él. Yo pido perdón a Dios. Yo me pongo en la brecha y le pido perdón a Dios por mis pecados. Y le pido perdón a Dios por los pecados de mi nación. Pido perdón a Dios por todos los colegas pastores. Y le pido perdón por las veces que en vez de bendecir, nos maldijimos con nuestras críticas. Pido perdón por no haber reconocido que las bases fundamentales del Evangelio es la unidad y la comunión. Que el Señor tenga misericordia de la iglesia y tenga misericordia de Puerto Rico. A mis hermanos en Cristo les ruego, por favor les ruego en estas mis últimas palabras, que no utilicemos este mensaje para comenzar a disparar a diestra y a siniestra con vanos argumentos y entrar en discusiones con la gente, porque a nosotros Dios no nos llamó para que nos pusiéramos a discutir y argumentar con palabras. Si estás de acuerdo conmigo, ora conmigo. Si estás de acuerdo conmigo, ven a la iglesia más frecuente y vamos a humillarnos juntos, clamando para que venga el Espíritu Santo y traiga un nuevo avivamiento a esta isla. Para que el Espíritu Santo traiga un avivamiento de amor, un avivamiento de reconciliación, un avivamiento de santidad, un avivamiento de integridad sobre toda la isla. Que venga un avivamiento de paz y de mansedumbre sobre los corazones de los hombres. Pero para los que no están de acuerdo conmigo, les pido que me perdonen, pero a la vez te pido que me respete, porque todavía en este país hay libertad de expresión garantizado por la Constitución. Finalmente, cierro con este verso bíblico que dice en Apocalipsis capítulo 2: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Recuerda de dónde has caído y vuélvete a mí, dice el Señor. Yo no quiero que nadie tenga temores, porque estos mensajes no son traídos para provocar temor. Estos mensajes son traídos para provocarnos a amar a Dios. Y todo el que ama a Dios se humilla y pide perdón, reconociendo que Él es la verdad y nadie puede estar en pie ante tan grande santidad. Este mensaje no está traído para provocar a nadie a maldecir a los gobernantes. Todo lo contrario, clamar para bendecirlos y pedirle a Dios que algo sobrenatural ocurra, que el Espíritu de Dios se meta en la oficina del Ejecutivo, se meta en las oficinas de los legisladores, se meta en el tribunal y haga temblar el corazón de esa gente y despierten ante la realidad de un Dios que no van a poder nunca sacar del medio, porque Él creó los cielos y la tierra y seguirá siendo Dios. Este mensaje es traído con la intención de traer advertencia. Con la intención de traer advertencias. Pero las advertencias de Dios para el pueblo es una bendición. Para el que no conoce a Dios le provoca miedo. Pero para los que conocemos a Dios, las advertencias de Dios es una bendición. Porque cuando Dios advierte es porque Él ama a aquellos a quien les advierte. Y nosotros, nosotros no ponemos nuestra mirada en el juicio, sino en el amor que tendrá misericordia de la nación. Así como tú, como Abraham le dijo al Señor: Señor, si en Sodoma hubiesen 10 que temieran a ti, que no doblaran sus rodillas ante Baal, que no se hayan corrompido y clamaren a ti, ¿tendrían misericordia de todo Sodoma por amor a esos 10? Y Dios le dijo: sí, por amor a esos 10 tendré misericordia. Pero al final Dios lo que tuvo que hacer fue sacarlos y destruir la tierra con fuego. Yo voy a hacer una advertencia y yo confío que esta advertencia va a caer en corazones de paz.
periodo de tiempo, en el mes de septiembre, si nos ponemos a analizar las catástrofes que han ocurrido en el mundo, que están relacionadas con juicios de Dios sobre naciones en pecado, vemos que hay periodos de tiempo cerca de este día y mes del calendario judío que está para el mes de septiembre. Qué interesante que el 9/11 ocurrió en septiembre. Qué interesante que la caída de Wall Street ocurrió en septiembre, 7 años más tarde. Esos 7 años, estos próximos 7 años se cumplen en este septiembre del mes que viene. Los profetas del mundo que estudian la Biblia saben que es probable que para este septiembre ocurra una conmoción, porque Dios seguirá llamando la atención del pueblo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean provocados a arrepentimiento. Y nosotros debemos estar tranquilos, porque Dios ha prometido proteger a los suyos. Dios nos va a proteger, pero tenemos que estar atentos y tenemos que estar en oración clamando al Señor, y tenemos que apercibirnos. Tenemos que apercibirnos, no gastar demasiado, estar conscientes, hacer provisión. Nosotros, Dios quiera, llegue septiembre, octubre, diciembre y que nada haya ocurrido. Amén, que así sea. Y yo no estoy profetizando que este septiembre va a ocurrir algo. Óyeme, pero si históricamente y proféticamente han ocurrido cosas para esas fechas cada 7 años, bueno, pues me parece que si en esta ocasión se cumple en otro periodo de 7 años, nosotros debemos por lo menos estar pendientes y no estar por ahí perdiendo el tiempo. Este es tiempo de levantarnos de madrugada a orar. Esto es tiempo de congregarnos. Esto es tiempo de cortar un poco con el afán del trabajo y venir más a la casa de Dios, a reunirte con su pueblo, a buscar su rostro. Y esto es tiempo para dedicarte más a tu familia. Esto es tiempo para cultivar las relaciones. Esto es tiempo de invocar el nombre de Dios. Y esto es tiempo de poderle decir a todo el que tú tengas alrededor tuyo: Cristo viene pronto. Yo quiero orar por aquellos que hoy saben que no te puedes ir de aquí sin darle tu vida a Cristo. Hay temores en tu corazón, hay inseguridades en tu corazón. Tú no estás ni siquiera seguro si eres salvo. Tú no estás segura si eres salva. Pero si tú quieres estar seguro que Dios te salva, si tú quieres estar seguro del perdón de tus pecados, y si tú quieres estar seguro que no importa qué pase en el mundo, tú te vas a ir con el Señor. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que Dios escogió para salvarte. Y yo quiero darte la oportunidad. Aquellos que hoy quisieran sentir la paz del perdón. Aquellos que quisieran hoy entrar en una relación más estrecha con Jesús. No te vayas de aquí sin antes darle tu vida a Cristo. Si hay alguien que quiere darle su corazón a Jesús, por favor, solamente levántame la mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero bendecirte con oración. Y yo quiero rogarle al Señor que tu vida hoy sea visitada por el Espíritu Santo. Si hay alguien hoy que le quiere dar su vida a Jesús, si hay alguien hoy que todavía no le ha dado su vida a Cristo, Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Qué bendición. ¿Hay alguien más? Un hombre valiente que levanta su mano. ¿Habrá alguien más que hoy levanta su mano reconociendo que necesita más de Dios y que no quiere salir de aquí sin experimentar la paz del perdón de Dios? ¿Habrá alguien más que le da su vida a Cristo? ¿Hay alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más levanta su mano como señal de que le da su vida al Señor? Bendito sea Dios. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le da su vida al Señor? ¿Qué tal si los que me levantaron la mano vienen hasta aquí al frente? Yo quisiera estrecharles las manos y poder orar contigo.
Así que yo le voy a pedir que aquellos que levantaron su mano, por favor, pase por aquí. Yo quisiera hacer una oración junto con usted, por favor. ¿Alguien más? Sí. Si alguien no me levantó la mano, pero se anima a levantarse de su butaca y llegar hasta aquí, te animo a que lo hagas, ¿sí? Te animo a que vengas y le entregues tu vida a Cristo. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a estos valientes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te felicito. Bendito sea Dios. Te felicito, hermano. Dios te bendiga. Iglesia, ponte de pie y levanta tus manos. Ponte de pie y extiende tus manos hacia acá. Yo le voy a invitar a ustedes, por favor, que repitan esta oración conmigo, ¿sí? ¿Tú también le das tu vida a Jesús? Qué bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Repitan esta oración. Dios, te pido perdón por mis pecados y yo te entrego mi alma para que me limpies por dentro. Por favor, borra todas mis rebeliones y límpiame de mis desobediencias. Hoy yo decido entregarte mi corazón. Hoy decido entregarte mi alma. Invoco tu perdón sobre mí. Señor, gracias por perdonarme. Ahora invito al Espíritu Santo que descienda y me llene por dentro. Yo reconozco que necesito tu poder, que me enseñes a amarte, que me enseñes a ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que me uses a partir de ahora para bendecir a mi familia. En Cristo Jesús te doy las gracias. Y todo el pueblo celebra esta gran victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te bendigo. Aleluya. Pero yo sé que hay gente del pueblo de Dios, hay gente de la casa que después de escuchar a la voz del Espíritu Santo en su corazón, en esta hora sienten la necesidad de consagrar su vida. Para aquellos hermanos que hoy, después de escuchar este mensaje, dicen al Señor: Señor, yo te quiero consagrar mi vida. Yo quiero mejorar mi vida de oración. Yo quiero, Señor, yo quiero afirmar mis pasos. Yo quiero empezar a ser discipulado. Yo quiero tomar decisiones para acercarme más. Yo te invito a que salgas de tu butaca. Vamos juntos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos fortalezca con ese fin, con ese propósito. Y todos aquellos que quieran pasar a este altar y quieren pasar porque van a tomar decisiones y quieren pasar porque quieren hacer algo nuevo, probablemente lo que vas a hacer es asistir a una célula. Probablemente algunos de ustedes no están viniendo al discipulado, al DNA, y van a decidir ahora hacerlo. Probablemente algunos de ustedes no acostumbran levantarse de madrugada a orar y ahora sí van a empezar a hacerlo. No importa la decisión que tengas que tomar, ven al altar a tomarla. Ven, sé libre, sé humilde y acércate a este altar de oración. Padre, gracias te doy por esta bendición. Gracias te damos, Señor del cielo, por ser tan bueno con nosotros. Yo quiero formar parte, oh Dios, yo quiero formar parte de ese pueblo que clama a un Dios vivo. Yo quiero formar parte, Señor mío, de esa generación de creyentes lleno del Espíritu Santo, que podamos ser voz de Dios para la comunidad. Yo quiero ser voz de Dios para el lugar donde
donde vivo, donde trabajo. Quiero ser voz de Dios para mi familia. Por favor, Dios, ven y fortaléceme. Quiero ser un mejor ejemplo para mi cónyuge. Quiero ser un mejor ejemplo para mis hijos. Quiero ser un mejor ejemplo para mi familia. Ven, Espíritu Santo, y transforma mi vida. Yo te consagro mi corazón, yo te consagro mi vida. Yo te invito, Espíritu Santo, que me llenes de ese poder que llenó a los creyentes de un gran denuedo, que revolucionaron al mundo con su fe. Yo quiero revolucionar mi generación. Por tanto, heme aquí, Espíritu Santo, heme aquí, y lléname de ti, y envíame a ser de bendición a donde quiera que vaya. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Invoco el nombre que es sobre todo nombre, para que selle tu frente. E invoco sobre ti el Espíritu que pone tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Dios les bendiga.